Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a revisar lo que está sucediendo el día de hoy. Eh, Miren, los mercados suben debido a un dato pues débil en la parte del empleo. La apertura de empleo sale un poquito peor de lo que esperaba el mercado y bueno, esto como consecuencia trae una mayor probabilidad de recortes de tasas de la Fed. Este dato de generación de empleo es relevante, pero no es tan relevante como el que vamos a tener el día viernes. Si bien las aperturas de empleo es pues es un dato que nos ayuda a entender cómo está el mercado laboral, no nos da la pintura completa acerca de cuántos empleos se están generando y bueno, es importante revisar qué es lo que hay detrás de esto. Hace un par de años veíamos pues un desequilibrio completo entre la oferta y la demanda en la parte del empleo, lo cual había preocupaciones de que generara inflación. Esto ya está mucho más equilibrado. Ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, insisto, el dato de generación de empleo generalmente es importante, pero no es tan importante como el dato que sale el viernes. Los mercados, pues en general, en terreno positivo, el Nasdaq, el Standard Poor's, después de que ayer cayeron de manera importante, sube 0.9 el Nasdaq, 0.4 el Standard Poor's, el Russell ligeramente arriba y el Dow Jones ligeramente abajo. Ayer vimos que la volatilidad llegó a estar por arriba de 18%, lo cual implica que las probabilidades de que haya una caída sean mayores. Estamos viendo que ya empieza a bajar un poquito la volatilidad, está en 16.87. Ayer, pues probablemente un poquito más de miedo en los mercados, pero las cosas empiezan otra vez pues a estabilizarse. Vemos nada más, tres de los 11 sectores. Miren qué importantes son estos tres sectores y por eso hay que entender muy bien en dónde estamos invirtiendo, porque son tres sectores nada más de los 11 que están en terreno positivo: comunicaciones, consumo discrecional y tecnología. Todos los demás están en rojo y sin embargo estamos viendo que el Nasdaq sube 0.9%, prácticamente 1%. El Standard Poor's sube 0.5%. Los dos mayores índices, sobre todo el Standard Poor's, el índice más grande en Estados Unidos, las 500 compañías más grandes, y el Nasdaq, las 5 compañías de tecnología más grandes. Entonces, en realidad, cuando estamos invirtiendo en el Standard Poor's, pues esto nos deja ver cómo el peso específico que traen en estos tres sectores es muy importante. Y los tres sectores, de cierta manera, están relacionados, porque en comunicaciones está Google, está Apple, en consumo discrecional está Amazon, está Tesla y en tecnología está Apple, Nvidia y otras compañías. Así es que estos tres sectores últimamente están muy cargados a la parte de tecnología y los demás negocios están en otros sectores y no pesan tanto en los índices y por eso podemos ver pues este tipo de cosas que suceden que solo con tres sectores de los 11 veamos incrementos en los otros, pues en los índices, ¿no? Entonces es importante saber cómo están compuestos porque al final, si queremos estar fuera del sector de tecnología, nos podemos ir a otros índices, como podría ser el Dow Jones o bueno, pues algunos otros que existen en los mercados, pero claramente estamos muy recargados en la parte de tecnología, en el Standard Poor's. Obviamente, si queremos participar en estos índices, pues en estos sectores, tecnología, pues pudiéramos entrar a la Standard Poor's. En fin, esto es un poquito lo que estamos viendo el día de hoy en el índice de Estados Unidos. El Bitcoin sigue con su racha positiva desde ayer, sube 0.4%. En México los mercados suben, pero muy ligeramente, 0.3%. Y vamos a ver un poquito qué es lo que nos dicen los datos económicos, justo de lo que estábamos platicando. Bueno, estamos viendo actualmente que sale la confianza del consumidor en México. No es un buen dato, la verdad. Ya lleva pues un tiempo por debajo de 50. Los consumidores en México no estamos muy
digamos, optimistas sobre la economía y esto pues, le pega al consumo y le pega a otras cosas y pues sale el día de hoy en 46.7, si bien mejor al 46 que habíamos visto en el mes de julio, en agosto 46.7 sigue estando por debajo, es decir, hay más gente que ve la economía peor que mejor en el mes de agosto y por ahí hay otros datos el día de hoy, por ejemplo, bueno, el que estábamos platicando, el Job Openings, el JOLTS, que, como le llaman, 7.1 millones, 7.2 millones de aperturas de nuevos empleos. Se esperaba alrededor de 7.4, el mes pasado fueron 7.3, es decir, hay alrededor de 200,000 empleos menos en la economía en Estados Unidos y bueno, pues esto lo toma como una señal positiva para que la Fed empiece a recortar tasas. Vamos a ver en dónde están las probabilidades del recorte de tasas, lo cual ya está bastante alto. Las órdenes de la industria, el factory orders, se contrae de nuevo. En el mes de junio tuvo una contracción de 4.8, en el mes de julio se vuelve a contraer 1.3%. Y bueno, esos son los datos que están moviendo el día de hoy a los mercados. También vemos contracción en las aplicaciones de hipotecas de manera semanal, no mucho, 1.2%. Recuerden lo que hemos platicado, este dato es bastante volátil, pero bueno, la suma de estos nos da una idea de cómo está el tema de los bienes raíces en Estados Unidos, que hemos visto datos débiles en ese rubro últimamente, ¿no? Eh, por ahí también sale el día de hoy los PMIs en Europa, pues la verdad es que no muy buenos. Por ejemplo, en Francia el compuesto está por debajo de 50, en Alemania está también, bueno, está ligeramente en 50.5 el índice, es decir, eh, pues sin mucho crecimiento. La inflación al productor en Europa sube 0.4%, un poquito por arriba de lo que se esperaba. Y bueno, no es nada de qué preocuparse, pero sí estamos viendo un poquito más de repunte en la inflación al productor en Europa. Y bueno, estos son los datos económicos que salen el día de hoy. Y por acá vale la pena revisar un poquito otras cosas. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? El día de ayer, eh, pues recuerden que estábamos platicando de que le van a quitar esa excepción que tenía Taiwan Semiconductors para importar a Estados Unidos y esto es como represalia de lo que está sucediendo actualmente en China. No sé si vieron las noticias, pero se reúnen países emergentes, países como China, Rusia y la India, todos se reúnen en China, los presidentes de esos países y pues bueno, me parece que lo que están tratando de hacer es un contrapeso a las políticas proteccionistas que está teniendo actualmente Estados Unidos y el presidente Donald Trump y bueno, esto es lo que sucede cuando este tipo de políticas se ponen en vigor, digamos, unilaterales, nacionalistas, proteccionistas, sobre todo en un país como Estados Unidos, los otros países tienen que buscar un contrapeso para poder tener mayor negociación con Estados Unidos. Si bien Estados Unidos puede negociar con alguno de estos países teniendo un mayor poder de negociación, cuando estos otros países, que son muy, muy grandes, se juntan, pueden tener una mayor injerencia en lo que está sucediendo en las políticas, pues geopolíticas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Importante mensaje, me parece, por estos tres países, China, la India, Rusia y sobre todo China e India que han estado con ciertos conflictos, y igual también estos países disputan algunos territorios y ayer los vimos juntos muy contentos en el desfile pues de China, ¿no? De todo el equipo, bueno, la parte militar, el desfile militar que hubo en China. Entonces, es una noticia relevante y hay que entender pues por qué Donald Trump está castigando ahora a China con el tema de Taiwan Semiconductors y probablemente esto puede desencadenar mayores tensiones en la parte comercial entre China y Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hasta ahorita había una
eh, pues una decisión por parte del presidente Trump de aplazar los aranceles a China de 90 días. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, 90 días, pero lo anunciaron hace un par de meses, mes y medio. Y creo que es relevante lo que está sucediendo con estos otros tres países, porque recuerden también lo que sucedió con India, donde le están poniendo pues aranceles muy importantes para venderle a Estados Unidos. Y bueno, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Por ahí dicen, no que sean enemigos militares, pero enemigos en la parte comercial. Claramente lo está, lo está haciendo Donald Trump, está juntando a estas tres naciones que sin estas políticas probablemente no estarían tan juntas, ¿no? Insisto, India y China pues tienen conflictos, tienen disputas de territorio y, bueno, Donald Trump los ha juntado, ¿no? Por acá, otras cosas que hemos estado viendo, vamos a ver cómo está el tipo de cambio. Ayer se deprecia ligeramente el tipo de cambio, pero vuelve otra vez más o menos a los 18, por debajo de los 18.70, 18.68. Y ayer, pues el dólar tuvo un buen día contra las demás monedas, incluyendo el peso. Inclusive el peso llegó a estar por ahí de casi 18.80, pero bueno, ya vuelve a estar en 18.60. Hablábamos un poco del tema de los job openings, ¿ok? Vamos a darnos una idea de cómo está el tema de cuánta gente está buscando empleo y cuántas aperturas de empleo hay. Hace un año, 2 años, había alrededor de dos aperturas de empleo por cada persona que estaba buscando empleo. Es decir, las personas que querían buscar un empleo lo encontraban de manera muy, muy rápida. Ahorita lo estamos viendo que en el Jobless Claims de todos los jueves, si bien no repunta mucho, es decir, los seguros de desempleo no repuntan, la gente que se ha quedado en el seguro de desempleo ha sido mucho más alta. Es decir, no es que estén corriendo a muchas gentes o a muchas personas, pero una vez que los despiden, les está costando trabajo encontrar un nuevo empleo y esto claramente se ha visto en el tema de nuevos empleos. ¿Cuántos desempleados hay en Estados Unidos? Oficiales. Oficiales son 7 millones de desempleados. En realidad, pues, o sea, los oficiales son los que quieren encontrar empleo ahorita, es los que están buscando activamente encontrar empleo y los estamos viendo alrededor de 7 millones. Es decir, todavía, si pudiéramos eh, equilibrar las cosas o esos empleos hicieran un buen match con la gente que está buscando empleo, pues en realidad no habría ningún problema, pero pues obviamente se necesitan ciertas especialidades para los empleos que están abiertos en Estados Unidos. Entonces pues obviamente esto, y bueno, ciudades, etcétera, etcétera, por eso por eso sigue habiendo aperturas de empleo y sigue habiendo personas que están buscando empleo, que están en desempleo oficialmente. Pero si vemos la parte del actual, bueno, los que están realmente desempleados, que a lo mejor no están buscando porque llevan mucho tiempo o por otras razones, las que quieran, las que sean, son alrededor de 14 millones de empleos, de desempleos. Y tenemos, por otro lado, alrededor de 7.3 millones de aperturas de empleos. Entonces, por un lado, los que están buscando, pues más o menos hace match con las aperturas de empleo, pero si vemos el total de desempleo, estamos hablando del doble de personas desempleadas a aperturas de empleo. Esto no lo hemos visto bueno, ahorita ya se ha venido equilibrando ya desde hace algún tiempo, pero hace 2 años en realidad eran 2-1, es decir, habían alrededor de 4 o 5 millones de personas que estaban buscando empleo y tenían 9 millones de aperturas de empleo. Entonces, bueno, por acá es importante revisar esto. Esta página, DebtClock, usdebtclock.org, está muy buena. Podemos ver cuál es la deuda nacional en Estados Unidos. La deuda por ciudadano, ¿ok? En Estados Unidos son $108,000. Es decir, si dividimos
37,000, no sé, ese número tan grande que está acá arriba a la izquierda, y lo dividimos entre los ciudadanos, nos da alrededor de 108,000 dólares por persona que deben en Estados Unidos. Y si lo dividimos entre las personas que están económicamente activas, es decir, debt o sea, deuda entre personas que pagan impuestos, este monto sube a 323,000 dólares. Es un monto muy, muy alto por persona digamos, si tuvieran que pagar hoy la deuda, cuánto les toca aportar de impuestos a las personas, serían 323,000 pesos por persona. ¿Cuánto gana, digamos, una, el promedio de salarios en Estados Unidos? Pues estamos hablando de alrededor de 30,000 dólares. Por acá podemos ver un segundo y les doy el dato exacto, pero estamos hablando de, pues sí, son como 35,000 dólares lo que gana pues una persona este, normal en Estados Unidos. Y si hacemos las cuentas, pues obviamente esto no cuadra, ¿no? No cuadra que la gente deba 323,000 dólares y su sueldo anual bruto, estamos hablando de 35, 40,000 dólares, no da. Entonces, por eso también mucha gente ha estado criticando mucho las políticas fiscales en Estados Unidos. Además, están todavía... pues están incrementando el gasto. Entonces, este dato, si lo vemos, va a seguir subiendo por lo menos durante el próximo año. En fin. Eh, es un poquito lo que queríamos ver el día de hoy. Mañana hay un dato importante, diría yo, para confirmar esto que está sucediendo acerca del tema del empleo, el dato de ADP, y también estaremos viendo los jobless claims y cómo afectó esto a las probabilidades de recorte de tasa en Estados Unidos. Pues sube a 95,6%. Es decir, la mayoría del mercado está asumiendo ya que la Fed va a recortar tasas. Digamos, estos niveles son cuando el mercado está prácticamente seguro. Ojo, yo creo que va a recortar tasas, pero cualquier dato que cambie, sobre todo en la parte de la inflación o en la parte del empleo, esto pudiera cambiar. No sé si cambiar lo suficiente cambiar lo suficiente para que la Fed no recorte tasas, pero lo que sí pudiera cambiar son las probabilidades. Y esto, bueno, pues va a mover la tasa de interés. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Si eso es en Estados Unidos, imagínate. Fíjate, mi querido Hugo, no es un tema tan grave en México, ¿eh? Si nosotros vemos la deuda contra Producto Interno Bruto de Estados Unidos, estamos hablando de que está alrededor de 123%. Es decir, si tomamos todo el PIB de Estados Unidos y tomamos la deuda, lo dividimos, más o menos es 1,23, es decir, 123%. Es muchísimo más alto de lo que actualmente tiene México. México debe andar entre el 50 y el 60%. Déjenme, estos son los últimos datos que me acuerdo. De, porque México no ha tenido sí, miren, 49% alrededor. Entonces, si vemos la comparación del problema de deuda que tiene Estados Unidos contra el problema de deuda que tiene México, no es comparable. De hecho, México pues hay muchas cosas que hay que criticarle a los gobiernos anteriores, a este gobierno, hay cosas que hay que aplaudirles, y las finanzas públicas me parece que han sido, pues en los últimos 18 años por ahí, han sido bastante disciplinados y no dejan que la deuda crezca más. Además, eso es al día de hoy. Si vemos la parte de los programas sociales, ¿ok? Los programas sociales, ¿cuánto nos está costando? Probablemente este 50% vaya a seguir incrementando. El déficit de México pudiera incrementar, pero creo que el tema de la deuda de Estados Unidos contra el tema de la deuda de México son dos cosas distintas. La ventaja que tiene Estados Unidos
es que pues es la moneda refugio, es que es la moneda o las tasas de interés libres de riesgo por definición, así es que por eso tiene una ventaja, pero si no, creo que la tasa debería estar mucho más por arriba. Inclusive, por ejemplo, Japón, países como Japón tienen mucho más deuda, países como Italia, como España, como Portugal tienen un poquito más deuda en comparación contra su Producto Interno Bruto. La amenaza de Trump contra Powell, pues sí, se metería en un problema constitucional, me parece, mi querido Mao, y creo que por el bien de Estados Unidos debe de haber autonomía, ¿no? Por eso Donald Trump tiene al alcance las políticas fiscales, puede gastar todo lo que quiera, pero el nivel de tasa lo está manejando la Fed y de manera independiente. Se empieza a meter por ahí, pues bueno, sería un problema. Eh, Sí, además, creo que lo mencionas bien, mi querido Mau, la deuda en México está en pesos. Ahora, la mayoría de la deuda en México está en pesos y eso pues se puede pagar con inflación. Al final de cuentas, no es tan grave. No es tan grave como antes, ¿no? Que la tenías en dólares y eso sí te podía generar pues un problema. Pero ahorita, pues a lo mejor con algo de inflación se podría pagar la deuda, que no es necesario, está bastante, en niveles bastante sanos. Mi querido Raúl, no lo había visto. Voy a echarle un ojo a ver si empezamos a usar esa herramienta, para ver qué es lo que sale. Yo, el que uso normalmente es Trading Economics. Me parece bastante útil. Sacan grafiquitas y pues te sacan todos los datos relevantes del día, ¿no? En fin, espero que estén muy bien. Vamos a hablar el día de mañana. Mañana, datos de ADP, mañana datos de Jobless Claims y por ahí a lo mejor algún otro dato, pero esos dos son los más relevantes. Que tengan muy buen día. Nos vemos mañana.